El secreto de la protección espiritual es revelado a través de un discurso abundante metafórico dado por Rabí Hizkiah. Rabí Hizkiah explica que las fuerzas espirituales que nos protegen, velan por nosotros, son llamadas los 13 atributos de la misericordia. Estos son transmitidos a nuestro mundo físico a través de las primeras 13 palabras de la Torá. Cuando se decretan juicios en contra nuestra, estas 13 fuerzas pueden protegernos de su influencia y comenzamos a acercar esta luz de protección hacia nosotros. En el mismo momento en que comenzamos a examinar y contemplar las formas y secuencias místicas del texto en arameo y aprender la sabiduría espiritual presentada ahí. Y bueno, pues si las 13 primeras palabras de la Torá representan los 13 atributos de la misericordia, significa, como todo en la Kabbalah enseña que todo es a nivel semilla, si las 13 primeras palabras representan los 13 atributos de misericordia, significa que todo lo que está en la Torá es misericordia. O sea, tú puedes tener cualquier problema, puedes estar sin dinero, puedes, no sé, haber ya acabado tu luz, cerraste el grifo del agua, ya no hay luz en tu vida. No tienes buenas relaciones, tienes cualquier tipo de conflicto, lo que sea que tengas. Pero cuando conectas con la Torá, y obviamente el Zohar es el alma de la Torá, o sea, cuando conectas con el libro del Zohar, automáticamente enciendes la luz. O sea, se empieza a manifestar la misericordia. Pero entonces, ¿dónde entra el rigor de Dios? ¿O no hay rigor en la Torá? Sí, Dios tiene un aspecto de rigor, pero cuando una persona puede elegir dos caminos para aprender. El primero es a través del sufrimiento. Y cuando elige a través del sufrimiento, elige que a través de todas las vivencias voy a aprender. Entonces, por ejemplo, si en esta vida vengo a aprender a no ser egoísta con el dinero, entonces a lo mejor tengo en mi vida muchas situaciones en las que tengo que dar a fuerza a dinero. O sea, y voy a sufrir porque voy a sentir que me están quitando el dinero. Y lo que vengo a aprender es a dar dinero. Ese es el camino del sufrimiento. O sea, la luz te empuja a que te jala, te arrastra a que tú lo hagas, ¿no? O sea, tú viniste a hacer eso, a aprender eso, pues hazlo. Obviamente, como lo haces sin ninguna conciencia, lo hacemos sin ningún tipo de motivación, porque no tenemos conciencia de ello. Solo ya aparecieron en tu vida personas a las que tienes que compartir y no sabes ni por qué. Entonces eso significa que ese tipo de actividades representan como de alguna forma la luz que te está impulsando a que tú lo hagas, ¿no? Representa rigor porque no hay misericordia, porque tú no sabes por qué está pasándote eso, ¿no? Solo sabes que lo tienes que hacer si quieres y no encuentras explicación, no encuentras salida, no encuentras sentido. Fíjate lo que es el rigor, no encuentras sentido, es como la ignorancia cósmica, pues. No encuentras la salida, no encuentras. Como si estuvieras en un cuarto oscuro, es que no sabes qué tienes que hacer. Ese sería el rigor de Dios. Y la misericordia de Dios sería el mismo ejemplo. Pero con una luz prendida y ya sabes a dónde tienes que ir. Pero ya Dios te estudias y ahí dices, es que hay que darlo, y se genera una vasija y empiezas a recibir. Y empiezas a fluir y compartir, y empiezas a darte cuenta el compartir el poder que tiene, y empiezas a empoderar la sabiduría, y entonces sucede la otra. Empiezo a dar, pero empiezo a compartir de una manera con conciencia. Con conciencia. O sea, no es lo mismo ni tiene el mismo valor compartir sin conciencia que con conciencia.
Con conciencia, sin conciencia, la vida te va a empujar a que lo hagas. Y no lo vas a hacer porque tú lo decidas, sino lo vas a hacer porque no tienes de otra, no hay salida, no hay forma de que lo evites. O sea que el libre albedrío no es evitar cosas, sino qué camino tomar para Y llegar a eso. el libre albedrío sería como la misericordia de Dios. Porque Ok. ya cuando la luz te empujó a que lo hagas y no tienes otra opción, ya no tienes libre albedrío, lo tienes que hacer. O sea, ser libres es nada más, o sea, no es literal. O sea, somos libres de elegir el camino que queremos recorrer, pero no de lo que nos va a pasar, de cierta forma. Somos libres de cómo reaccionar a los eventos, pero los eventos ya es un programa que ya está diseñado y prefabricado y va a pasarte. O sea, las cosas que van a pasar en tu vida Que ya van a pasar, ya están escritas. Ahora, puedes dejarte arrastrar por la luz para que tengas que aprender cosas, o aprendes con sabiduría y medio le metes conciencia a las cosas que tienes que hacer, ¿no? La diferencia va a ser que si tú te dejas arrastrar, pues vas a sufrir bien cañón, porque imagínate cuántos aprendizajes tiene que recibir tu alma, y pues todos esos la luz te va a impulsar a recibirlos, aunque sepas o no sepas, creas o no creas, sepas Kabbalah, aunque tú digas yo no creo en la Kabbalah, no me funciona, no sé, la desconozco, la ignoro, pero de todos modos funciona, porque son las leyes espirituales, así funciona la vida. Entonces te va a arrastrar la situación hasta que lo hagas. Y la otra sería que tú ves la situación, ves lo que se te presenta, y con la sabiduría que has estudiado dices, voy a conectar con esta situación de esta manera, y empiezas a impulsarte a la situación, pero de manera proactiva. O sea, ya tú lo estás decidiendo, hay libre albedrío. En ese momento, como tú lo estás decidiendo y como ya lo estás ejecutando desde tu libre albedrío, en ese momento ya hay luz. Ya se puede hablar de la presencia de la luz, porque mientras estuviste a oscuras, no hay luz, o sea, simplemente la vida te arrastró todo el tiempo, ¿no? Y cuando una persona vive así a oscuras toda su vida, pues vas a ver que la luz la va a arrastrar a cosas todo el tiempo, y la persona nunca va a saber qué onda. Entonces esa persona no puede decir, hay luz en mi vida, que realmente no hay luz. O sea, bueno, está ahí, potencial está, pero la persona no la ha revelado porque no ha manifestado su libre albedrío. El libre albedrío es la misericordia, y para que yo pueda ejecutar el libre albedrío, lo que tengo que hacer es que tengo que saber o sea, tengo que desarrollar una conciencia, formar una conciencia, o sea, tengo que tener información dentro de mí practicada, como digerida, como masticada, o sea, es estudio, lo analizo, lo profundizo y lo practico. Y esa práctica es la que le da nacimiento, o es la madre del libre albedrío. O sea, ya de ahí nace una conciencia, y de esa conciencia ya entonces tú dices, no voy a reaccionar de esa forma ante esa situación, porque si reacciono de esa manera, me voy a desconectar de la luz, o voy a perder una oportunidad, o lo que sea. Empiezas a tener razonamientos diferentes a los que tiene cualquier persona. Hay luz. Entonces, el primer camino del sufrimiento, no hay luz, sino solo las cosas pasan y la luz se genera en tu vida, pero más que por libre albedrío, como por imposición de Dios. No por imposición, sino por la situación te va a llevar a que reveles luz, porque tienes que vivir y tienes que tener dinero y tienes que tener cosas, entonces lo vas a tener que hacer. Y la otra opción es, revelo la luz, pero porque yo deseo revelarla, no porque la tenga que revelar. Realmente tengo un deseo de hacerlo. Me gustaría. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas ahorita a dormirte porque tienes sueño,
y estás súper cansado y ya te quieres dormir y no aguantas, a que tú digas, voy a revelar la luz en sueños y voy a traer mensajes. Ya le estás poniendo ya una vasija, una conciencia al acto de dormir. No es lo mismo que tú salgas a la calle y digas, voy a correr, tengo ganas de correr y caminar así a lo loco, a que sepas, voy a traer discernimiento en algunas cosas que me están pasando, porque sabes que cuando corres, baja el discernimiento. Entonces, cuando tú empiezas a entender como la conciencia, la importancia de la conciencia, entonces empiezas a buscar la sabiduría. Y aquí en el prólogo, en el primer libro del Zohar, en este tratado de la rosa, nos está hablando que las 13 primeras palabras de la Torah representan los 13 atributos de la misericordia. Lo que significa a nivel semilla que toda la Torah es misericordia. Entonces, cada vez que tú escanees la Torah, cada vez el Zohar, cada vez que leamos un pedacito, así sea una pequeña porción, vas a bajar conciencia a tu vida y vas a generar esa conciencia. Y si estás bajando y bajando y bajando y bajando y bajando conciencia, pues va a llegar un momento donde puedas realmente ejercer tu libre albedrío. O sea, realmente puedes ejecutar tu libre albedrío. Y eso va a hacer que vivas desde lo que tú decidas y no desde lo que la luz te empuje a hacer. Por eso dice aquí, Rabbi Hizkiah abrió la discusión con el versículo, como la rosa entre las espinas. Él pregunta, ¿qué es la rosa? Y él responde, es la congregación de Israel, la cual es Malhut, porque hay una rosa. Y hay una rosa, así como la rosa entre las espinas está matizada con rojo y blanco. Así está la congregación de Israel, afectada por las cualidades de juicio y misericordia. Así como la rosa tiene 13 pétalos, así la congregación de Israel está rodeada por los 13 atributos de la misericordia. De este modo, entre la primera mención del nombre Elohim que aparece en el pasaje, en el principio Elohim creó, y la segunda mención de Elohim, hay 13 palabras en el versículo que se traduce como el cielo y la tierra era sin forma y vacía, y oscuridad era sobre la faz del abismo y un viento. Estas palabras rodean y cuidan a la congregación de Israel. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos a una persona que no tiene trabajo, que tiene problemas con su mujer, que tiene broncas con sus hijos, con su jefe, con sus padres, sea cual sea el problema que tuviese una persona, pero nos sentamos con esa persona y estudiamos el Zohar, como tiene los 13 atributos de la misericordia, están emanando de las letras del Zohar y de todos los textos, la persona empezaría a solucionar su problema solo por estudiar. O sea, si por ejemplo, no sé, está una persona desempleada y empezamos a estudiar el Zohar con esa persona, hoy, mañana, pasado, y así nos la llevamos una semana, 2 semanas, 3 semanas, por ahí de la tercera, cuarta semana, esta persona empezaría a tener trabajo. Entonces, porque el hecho de contener los 13 atributos de la misericordia en el inicio de la Torah significa que toda la Torah es misericordia. Y la misericordia es lo que hace que se rompan los juicios. O sea, no hay rigor en la Torah. No. Toda la Torah es misericordia. Sí, es dulzura. Por eso es que la Torah es más dulce que la miel, ¿no? O sea, porque te acercas a la Torah, te acercas a estudiar el Zohar y automáticamente tienes misericordia. Y se suaviza. La luz hace que ya no sufras. Y te dice exactamente cómo hacer para que no sufras. Y te dice por qué estás sufriendo, te genera conciencia. Eso es misericordia. O sea, por ejemplo, si tú conocieras un error que está cometiendo alguien que te cae mal, porque estudiaste la Torah o estudiaste el Zohar, y sabes que esa persona está cometiendo ese error, pero te cae mal y no se lo quieres decir, estás guardando la misericordia para ti. Pero ¿qué pasaría y estás generando caos de alguna forma, ¿no? Podrías quitar ese caos y podrías quitar esa oscuridad
Si tú decidieras decirle a esa persona, mira, lo que estás haciendo está mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, y puedes cambiarlo y corregirlo de esta y de esta y de esta y de esta forma, le estás dando misericordia a esa persona. Entonces nunca está de más, y estudiamos para después decirlo. Esa es la finalidad. Estudias la Kabbalah para enseñarla, porque es la misericordia, ¿no? O sea, realmente, ¿de qué te serviría tener conocimiento del universo si te lo vas a guardar, ¿no? O sea, lo tienes que compartir. Entonces, por esa razón, las personas cuando estudian la Torah, ellos se vuelven también una extensión de los 13 atributos de misericordia. Entonces, toda la congregación de Israel se vuelve la misericordia. Todos los que están estudiando el Zohar se vuelven misericordia. Si estudiamos el Zohar así todos los días, un año, sin parar, sin descansar, diario, empezarías a ver cómo Dios empieza a acercar gente a ti para que tú les des misericordia. Porque cada palabra que puedas usar, cada cosa que se te ocurra para decirle a esa gente, cada enseñanza que aprendiste del Zohar que de alguna manera le puedas decir a otra persona, eso representa misericordia para esa gente. Entonces te vuelves un canal de la misericordia, ¿no? Eso es una rosa con un aroma hermoso, ¿no? O sea, la rosa representa la misericordia de Dios. Entonces el hecho de que lo conozcamos, ¿no? El hecho de que la vida no la vivas nada más así como porque sí, ¿no? O sea, de que no nos dejemos llevar porque sí, nada más. Que haya propósito. Sino que nos dejemos llevar cuando nuestro libre albedrío nos diga que nos dejemos llevar. Pero... O sea, que una vez también que empiezas a estudiar es una responsabilidad también compartir ese conocimiento. Sí. Es posible que después de que estudiemos alguna de estas cosas y Dios de alguna manera te muestre situaciones y te lo demuestra, ¿no? Cómo es la vida, lo has visto. Estudiamos y luego también te pasan cosas como para reafirmar que las cosas son así. Dios hace eso porque después va a mandarte a alguien a quien tú le digas tal vez, oye, ¿sabes qué? Esto no es así, o deberías de hacerlo de esta manera, ¿no? Y como Dios quiere darle misericordia a las personas, porque Dios es bueno y es pura misericordia, es pura luz, pura dulzura, entonces empieza a traer gente a tu vida todo el tiempo. Esa es la bendición del pueblo de Israel, ¿no? O sea, es un pueblo que está destinado a enseñar. Pero Israel no solo se refiere como a los judíos, sino Israel se refiere a todas las personas que están dispuestas a vivir el proceso para el despertar de su alma. O sea, ¿estás dispuesto a vivir el proceso tal y como Dios te lo ponga? Sí, va, pues órale. Entonces, estoy en este proceso de corrección, de transformación, entonces soy considerado también Israel. Entonces, Israel es un código que se refiere a todas las personas que están alineadas con el entendimiento que su vida siempre va a ser corrección. Y que estudiar Kabbalah no es como estudiar un curso de autoayuda, sino estudiar Kabbalah es una forma de vida, porque necesita siempre estar bajando misericordia para poder traer misericordia a este mundo. Entonces la gente cuando estudia el Zohar o cuando aprende bien la sabiduría, Dios los cuida como un tesoro, es como el portador del mensaje de la misericordia, pues cuídalo como si tuviera un tesoro, pero es por la misericordia que tiene en sí el libro del Zohar, ¿no? Por eso el Zohar empieza con esa parte en el prólogo, porque está diciendo todo lo que estudiemos aquí va a ser misericordia, va a cambiar tu vida, va a suavizar las cosas, va a hacer que llegue fácilmente el dinero, va a hacer que llegue fácilmente la salud, va a hacer que se restablezca todo. Por ejemplo, si una persona enferma se acercara a estudiar el libro, la porción de Pinjas del Zohar,
y empezáramos a estudiar esa porción, la persona empezaría a ver sanación en su cuerpo físico. O sea, o una persona, por ejemplo, que tuviera problemas financieros y estudiáramos la porción de Miquets, también empezaría la persona a tener a ver que sus finanzas empiezan a fluir. O sea, entonces cada libro es como si fuera una fuente de energía que en contacto con la persona pues le va a traer misericordia y transformación. Entonces por eso dice, después de esto el nombre de Elohim es mencionado en otra ocasión en el pasaje. Elohim se movió sobre. ¿Y por qué se menciona otra vez? Para sacar las 5 hojas rígidas que rodean la rosa. Y estas 5 hojas representan las 5 puertas de la salvación. Y de este secreto se escribe el versículo: yo alzaré la copa de la salvación. Entonces, ¿qué significa? Que conforme la persona se acerque, conforme la persona estudie, conforme la persona se conecte a la sabiduría, la persona va a encontrar sanación, va a encontrar salud, va a encontrar amor, va a encontrar todo. Si la persona entiende que el propósito de estudiar Kabbalah es que se mantenga estudiando toda la vida, pues toda la vida podría mantenerse teniendo dinero, amor, salud y todas las cosas, ¿no? Que esa es la idea. Pero la persona tiene que entender que es la conciencia la que necesita desarrollar, es lo que se necesita transformar. O sea, no es como rezar y pedir que aparezca un coche, sino es más bien formar la conciencia de un auto. Y entonces el auto aparece. O sea, lo físico siempre va a suceder, la conciencia siempre va a suceder lo físico. Si tú te haces consciente en este momento de que eres rico, empezarían a llegar personas que te ofrecían negocios para hacerte rico. O si en este momento me hago consciente de que soy una persona amada, empezarían a llegar personas que empezarían a darme ese amor. Lo que yo me haga consciente en este momento es lo que va a llegar en el futuro. Entonces lo que hacemos con el Zohar es formar esa conciencia y empieza a traer otra realidad. Dice, esta es la bendición que alzado después de la comida, la copa de la bendición debe reposar en 5 dedos, no más. Así como la rosa sobre 5 hojas rígidas representa los 5 dedos, y esta rosa de la copa de bendición, desde la segunda hasta la tercera mención del nombre Elohim, hay 5 palabras, las que se traducen como se movió sobre la superficie de las aguas y dijo. Estas palabras son análogas a las 5 hojas. Desde el versículo continúa, Elohim dijo haya luz. Después de que esta luz fue creada, fue escondida y encerrada dentro del pacto, que penetró en la rosa y la fructificó. Entonces tú haces una alianza con Dios y te comprometes a buscarlo aquí. ¿Quieres buscar a Dios? Abre el Zohar y ahí empieza a leerlo, empieza a conectar con ese libro y ahí va a aparecer Dios en tu vida. Y si tú te consagras y haces una alianza a aprender y lo tomas como un camino de vida, o sea, no nada más como algo que estudié ayer, sino es un camino de vida todos los días, sucede algo que es lo que dice aquí. Fue escondida y encerrada dentro del pacto, que penetró en la rosa y la fructificó. Dios hace un pacto y empieza a fructificarte, empieza a hacer que prosperes. Entonces la gente que empieza a prosperar es porque empieza a conectar con la sabiduría, pero de una manera constante, ¿no? No es como de una forma de un instante, sino es de manera constante. Así como el pacto es sembrada por 42 uniones en esa misma semilla, así el nombre grabado y sagrado es sembrado por las 42 letras que describen la obra de la creación. Entonces, fíjate, en esta primer porción dice, el pacto es la conexión con Seirampi, ¿no?
Entonces te consagras a la sabiduría, te consagras a conectar con Dios, te consagras a estar en una armonía perfecta con la luz, ¿no? Y ya lo entiendes. Quiero hablar con Dios, abrimos el Zohar y estudiamos. Esto es hablar con Dios. Entonces muchas veces vas a darte cuenta que como si Dios tomara nuestras palabras y nos dijera cosas que tenemos que corregir y que tenemos que hacer. Ese es el pacto, o sea, hay una alianza de las 22 letras con la boca de la persona. Entonces llega un momento donde es el árbol de la vida el que habla a través de la persona, ¿no? La persona se vuelve un puente entre la dimensión del árbol de la vida y este mundo. Se vuelve un canal. Digamos que la persona se vuelve una puerta dimensional que conecta con el árbol de la vida. Pero eso, pues, funciona a partir de que descubrimos que el estudio lo es todo, ¿no? O sea, realmente tenemos que entender esa parte. El estudio es la meta, o sea, estudiamos Kabbalah, pero llega un momento donde necesitas comprender que tu destino es estudiar y estudiando es la meta. O sea, no hay meta, pues, si no hay, toda la vida va a ser un proceso. No hay, esto me va a dar dinero y ya cuando logro el dinero lo dejo, no. La meta es estudiar y mantenerte estudiando es la meta de la vida. Y tu intelecto, cuando está conectado al Zohar, se vuelve una conexión con el alma, con la luz, con la Neshama. Se vuelve una conexión con una parte muy profunda de nuestro ser. Entonces, es así como funciona el libro del Zohar. Entonces el objetivo principal es generar esa conciencia. Generar la conciencia de que la meta es el estudio. Y quien se mantiene estudiando el Zohar se mantiene absorbiendo la misericordia y viviendo dentro de la misericordia. O sea, como envuelto en la misericordia, y dentro de él empieza a haber misericordia también, porque también quien estudia se da cuenta que ser riguroso y ser una persona egoísta y no es tan bueno. Entonces la persona empieza a volverse dulce también. Entonces el Zohar no solo te llena de dulzura por fuera, también te llena de dulzura por dentro y te va transformando en una mejor persona. Pero ¿por qué? Porque te va formando una conciencia de cómo es que realmente tienes que ser. Pero eso se da con el tiempo, o sea, con la constancia. Es como ir al gimnasio, o sea, si no vas constantemente no pasa nada, no hay cambios, no hay nada. Igual con el Zohar, o sea, necesitas constantemente buscar a Dios, ¿no? Y decir, cuando tenemos algún bloqueo o alguna bronca, decir, Dios, ayúdame, ¿no? Leer la oración esta que aparece en los textos del Zohar, de la oración del Ari, y empezar a estudiar. Y dentro de ese proceso de empezar a estudiar es donde escuchamos la voz de Dios que nos habla. Y es que ahí nos dice cómo está la onda, qué es lo que tenemos que hacer. Por esa razón, y te reto, ¿no?, que lo pongas a prueba. O sea, cuando veas que hay carencias en tu vida y veas que algo se traba, lo que sea, vamos a empezar a estudiar el Zohar y vas a empezar a ver cómo empieza a funcionar, empieza a fluir. Otra vez tu vida se vuelve a componer. Lo dejas de estudiar y tu vida se empieza otra vez a descomponer, porque pierdes la misericordia. Perdemos la conexión con la misericordia. Es el chiste, no perder la conexión con la luz. No hay que perder la conexión con la luz. Entonces, no hay que dejar de estudiar. No hay que dejar de buscar conectar con el Zohar, de buscar el libro, ¿no? Y sobre todo ese libro, porque no es un libro normal. Es un texto de otra, dicen los sabios, es un texto de otra dimensión, no es de este mundo, pues. El libre albedrío no es de este mundo, es algo que viene de un mundo superior. Y este libro viene de un mundo superior.
Cuando estudiamos este libro, nos conectamos a los mundos superiores, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues listo, pues muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima sesión de El Libro del Zohar.